Bueno, escuchamos el Evangelio de Lucas. Lucas es considerado por algunos como un historiador, porque te da datos históricos como el que nos da en el Evangelio de hoy, donde cita a César, al emperador César, Herodes y a otros personajes de aquel tiempo, también los personajes religiosos, Caifás, Anás y Caifás, que eran los sacerdotes de aquel tiempo. Entonces Lucas quiere citar a Jesús en la historia. Nos está diciendo que no es un mito, que no es una fábula, que Jesús realmente existió en la historia. Y por eso usa personajes de su tiempo, para decirnos Jesús es parte de la historia, realmente existió. Y por eso usa esas imágenes. Nombra 7 personajes, tanto líderes políticos como religiosos, y el 7 como número de perfección, es decir, el nuevo reino que está por empezar. El reino del pasado va a terminar con la destrucción del templo de Jerusalén, y luego empieza el nuevo reino, el reino de Jesucristo. Y ahí es donde nos ponemos a pensar un poquito cómo es que empieza el reinado de Jesucristo, de una manera muy humilde, a través de Juan el Bautista. Hay que tener presente que en aquel tiempo, pues era un tiempo en el que la gente añoraba que Dios hablara nuevamente a su pueblo. Ya habían pasado varios siglos y Dios no hablaba a su pueblo, no mandaba profetas, no mandaba a nadie. Entonces la gente ya quería volver a escuchar al pueblo de Dios. Y los líderes religiosos sabían que Dios no hablaba a su pueblo porque aquel pueblo había endurecido su corazón. Entonces, como había endurecido el corazón a la palabra de Dios, Dios ya no hablaba a su pueblo. Y por eso escuchamos el Salmo 74, que dice, Señor, dice, pues ya no, tu voz ya no nos habla. No tenemos ya profetas, no tenemos sacerdotes. O Daniel en el capítulo 3, que también dice, Señor, por amor a tu siervo Abraham, dice, queremos escuchar tu voz, envía profetas, envía sacerdotes para que nos hablen, para que nos enseñen tu camino. Entonces ya deseaban que Dios les hablara. Y la palabra de Dios fue dirigida a Juan el Bautista, que estaba en el desierto. Pues él creció en el desierto. Y en el desierto es el lugar propicio para escuchar la voz de Dios. Y por eso nos dice el Evangelio de hoy, la palabra del Señor fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías. Y es la misma manera que empieza la vocación del profeta Jeremías. La palabra del Señor fue dirigida a Jeremías. Es decir, empieza la voz de Dios nuevamente, hay un nuevo profeta. Dios empieza a comunicar a través de Juan el Bautista. Entonces él está predicando en el desierto, es donde se encuentra. Y el desierto es un lugar propicio para escuchar la voz de Dios. Especialmente en este mundo que vivimos, que hay tanto ruido, escuchamos tanto ruido siempre. Y siempre queremos tener el radio prendido, el teléfono, la televisión. Somos una sociedad distraída. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el silencio nos asustamos y no es cuando nos damos cuenta de lo que tenemos dentro de nosotros. Y es cuando decimos, oye, pues traigo todo esto, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro. Y es cuando uno entra en razón, cuando está en silencio. Había un sacerdote que dice que fue al desierto de Siria y allí en Palmira, dice que fueron al desierto, traían un guía turístico y que les dijo el guía turístico que quería que hicieran la experiencia del desierto. Le quiero que todos guarden silencio por 30 minutos para que escuchen la voz del silencio en el desierto. Dice que todos se callaron. Dice, aquella fue una experiencia inolvidable. Dice, el silencio del desierto es una experiencia inolvidable. Y ahí en el desierto
es donde uno se encuentra a sí mismo. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo en el cual nosotros tenemos que darnos una oportunidad para entrar en ese desierto, es decir, tener oportunidades de silencio. Tenemos que callarnos un poquito, ponernos a pensar qué es lo que está dentro de nosotros, qué es lo que hay allí, aunque a veces nos dé miedo ver lo que está ahí dentro. Pero tenemos que silenciarnos un poquito. Hay una historia por ahí de un maestro, bueno, una persona fue a buscar a este maestro de Zen porque andaba buscando la verdad. Entonces finalmente, cuando llega con este maestro, maestro, estoy buscando la verdad, dice, y no la encuentro. Dice, ya la busqué en las escrituras, ya la busqué en enseñanzas de grandes maestros, dice, y no la he podido encontrar. Entonces, cuando estaba escuchándole a este maestro de Zen, estaba sirviéndole el té a su invitado. Y cuando estaba sirviendo el té, aquella taza se llenó, se empezó a tirar en la mesa y luego al piso. Y salta el otro y dice, maestro, ya no cabe más té, ya, deténgase. Y le dice el maestro, dice, es lo primero que necesitas hacer, dice, si realmente quieres encontrar la verdad. Dice, tienes que vaciarte de ti mismo, porque si estás lleno de tantas cosas, de tantas ideas, tus propios pensamientos, tus propias ideologías, dice, no va a poder entrar más ahí. Por eso la verdad no ha entrado en ti. Y eso es lo que pasa con nosotros. Con tanto ruido que tenemos, no dejamos que la palabra de Dios entre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, somos una sociedad distraída. Y entonces Dios no puede entrar en nuestras vidas. Es como si le pusiéramos una barrera. Pues hay que vaciarnos de nosotros mismos en el silencio, en el desierto donde uno escucha la voz de Dios. Pero en el desierto también, pues valoras lo que tienes. Por ejemplo, la comida. ¿Sabes tú que no puedes encontrar la comida tan fácilmente? Pues en el desierto el pan es pan, el agua es agua y lo valoras y lo ves tal cual. Y sabes que es importante, es todo lo que tienes. En el desierto también no puedes tener posesiones, porque no puedes ir cargando. Lo único que traes es tal vez tu mochila, tu espalda, tu única posesión, la tierra que pisas, pero das un paso y esa tierra ya no es tuya. No puedes tener posesiones también, no puedes quedarte con aquello. En el desierto también no puedes caminar solo, porque si caminas solo puedes morir. Necesitas la ayuda de los demás, que otros caminen contigo y compartir lo que tienes o recibir de los demás ayuda, porque si no, no puedes sobrevivir. Y así debe ser nuestro Adviento, ver lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que realmente es importante en mi vida? ¿Es Dios importante en mi vida? ¿Es mi familia importante en mi vida? ¿Cómo lo descubro? ¿Qué es lo que tengo que hacer para descubrir esa presencia de Dios en mi vida? Esa es la experiencia del desierto. Y luego nos habla Juan el Bautista, cuando está en el desierto, habla de un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Y es el tiempo de Adviento también, tenemos que hacer ese arrepentimiento, ese cambio de vida, la metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de cómo veo las cosas. Porque a veces para mí todo lo que veo es lo material, y entonces si yo veo lo material nada más ahí me quedo. Tengo que ver de otra manera y decir, bueno, lo material pues sí me ayuda, lo necesario, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que realmente tengo que encontrar? Entonces hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar también la manera de vivir. ¿Qué es las actitudes que tengo que cambiar? Mis enojos, mis corajes, mis resentimientos, mis odios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dejar para poder adaptarme
a lo que Dios quiere de mí. Es lo que tengo que transformar. Y fíjense, antiguamente en la mentalidad judía, el arrepentimiento, bueno, tenías que ofrecer sacrificios para que se te perdonaran. Tenías que hacer sacrificios en tu propia vida, penitencia, para que tus pecados fueran perdonados. Y eso se quedó un poquito en la mentalidad cristiana también. Para Juan lo que nos dice que tus pecados van a ser perdonados cuando haya ese cambio de vida. Cuando cambies las actitudes que dañan a los demás, las actitudes que te dañan a ti mismo. Así es como se obtiene el perdón de los pecados, con un cambio de vida. Y eso es algo que le tenemos que pedir a Dios. Él es el que puede cambiarnos. Y ahí es donde entra la profecía que escuchamos, que está aplicándose a Juan, del profeta Isaías. Es un profeta que estuvo en el exilio babilónico, ¿verdad? Que predicó cuando la gente, que es lo que escuchamos en la primera lectura, cuando la gente estaba sirviendo como esclavos, el profeta les predicó que un nuevo tiempo estaba por llegar. Dios les iba a conceder volver nuevamente a su tierra. Iban a ser libres de la esclavitud, de aquello que los oprimía. Y es lo que se usa, es lo que está usando el profeta, pues podemos decir en Juan el Bautista. Dice, hay que liberarnos también de todo. Por eso las montañas se tienen que bajar, los caminos se tienen que hacer derechos. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacer su obra en nosotros. A veces nos dejamos llevar por las montañas el orgullo. Cuando el orgullo nos maneja, nos oprime, pues es una montaña. Y esa montaña nos dice Juan el Bautista que con la palabra de Dios se puede bajar. A veces hay acontecimientos en nuestra vida que pasan, momentos difíciles, de crisis, y a veces es algo que está obrando Dios ahí en nuestra vida, a veces para quitarnos nuestros orgullo, para quitarnos a veces aquellos apegos que tenemos. Entonces Dios obra en todo, a través de los acontecimientos, pero también obra también a través de su palabra. Y así es como Dios nos va transformando. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, ese cambio, esa transformación. Y esa es la manera en que nos preparamos para la Navidad. ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Cuál es mi apego? ¿Es el orgullo? ¿Es mis corajes? ¿Es los resentimientos que tengo? ¿Qué es lo que me mantiene atado, que no me deja de ser libre, que no me deja ir? Pues eso es lo que hay que dejar, ir dejando poco a poco. Hay una historia sobre Leonardo da Vinci, cuando él pintó la Última Cena. La Última Cena está en la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia en Milán. Ahí puso este mural, esta pintura. Y cuando estaba pintando en el 1495, cuando empezó a pintarla, pues empezó todo muy bien. Cuando pintó la cara de Judas, se le ocurrió, dijo, pues tenía un enemigo que también era pintor. Y como no le caía muy bien y se acaban de enojar, le pintó su cara en la cara de Judas, ¿verdad? Entonces ahí le pintó la cara y ahí se la dejó. Dijo, para que sepan todo el mundo qué clase de persona es esta. Se le dejó la cara pintada. Pero después siguió pintando la Última Cena, y cuando quiso pintar el rostro de Jesús, no podía. Y trataba de pintar el rostro de Jesús y no podía. Se sentía frustrado ya porque no podía pintar el rostro de Jesús. Entonces se acordó, dijo, pues a lo mejor es por esto, este resentimiento que tengo con mi enemigo. Y no fue hasta que después se reconcilió con él, borró la cara de este enemigo suyo, de la cara de Judas, y fue cuando finalmente, ¿verdad?, él pudo pintar el rostro de Jesús. Pues a veces nos pasa a nosotros también así, no podemos tener ese rostro de Jesús en nosotros o ver el rostro de Jesús en los demás, porque a veces tenemos ciertos resentimientos, ciertos odios, ciertas diferencias, y eso no nos deja ser libres, y no podemos seguir adelante por el camino cristiano mientras estemos atados a algo.
Le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar ese camino, que nos ayude a bajar esas montañas de nuestro orgullo, que nos ayude a caminar por su camino, que es el camino de la humildad, el camino que llega a la vida y el camino que nos lleva también a la Navidad. Que así sea.